Bienvenidos a este quinto episodio de Exiliados, la segunda temporada del podcast del psicólogo de bolsillo. Mi nombre es Henry Sánchez y a partir de este momento voy a cerrar mi consultorio, voy a esconder el diván que no tengo, esconder la bata del psicólogo, por supuesto, y anular todo estereotipo relacionado a la figura del profesional de la salud mental. Porque lo que nos interesa en este momento, en este lugar, en este espacio, es crear una conversación, generar puntos de encuentro para que tú y yo podamos potenciar nuestra salud mental y no sucumbir a estos tiempos de locura. En este episodio tengo una invitada muy especial porque los destinos para migrar son como que muy claros. La gente se va a Estados Unidos, se va a México, se va a Chile, Colombia, Perú y todos los países de Sudamérica. Pero uno rara vez escucha, me fui a Europa, pero mucho más raro es escuchar este país, el cual van a escuchar dentro de poco. Así que bueno, quiero darle la bienvenida en este episodio a Rocío Ortega. Rocío, bienvenida. Gracias, Henry. Hola. Muy agradecida de que me hayas contactado. Este, Esta es una nueva experiencia para mí. Primera vez que hago algo así de un podcast, así que bueno, espero que sea útil para muchos escucharlo hoy. Bueno, bienvenida al estrellato. Rocío, ¿en qué parte del mundo te encuentras tú? Yo estoy en Stavanger, Noruega. Creo que es la cuarta ciudad más grande de Noruega, si no me equivoco. Y me vine para acá en febrero del 2019. Y sí, continúo acá. Tengo familia acá. em, y bueno, aquí ando. Ok. Fíjate, yo decía al principio, es que de verdad es muy raro escuchar de alguien que se fue a Noruega. Incluso yo creo que mi primera pregunta es, ¿hay venezolanos, o sea, además de tu familia, hay otras personas venezolanas que también han migrado a Noruega? Pues te sorprendería escuchar, pero sí, hay muchísimos venezolanos aquí. Interesante. Muchos. Lo que pasa es que acá, esta ciudad más que todo, es una ciudad muy internacional. Am, Hay muchos inmigrantes y todo comenzó desde el boom petrolero. Eh, Más que todo después del paro petrolero en Venezuela, muchos ex PDVSA se vinieron para acá, y muchos de los venezolanos que están aquí son ingenieros en el sector petrolero, este, que básicamente han ayudado también con el desarrollo de aquí de Noruega. Y bueno, sí, hay muchos venezolanos acá, muchos, muchos, muchos. Ese grupito es gente que triunfó en la vida, de verdad. O sea, Sí, no, incluso para muchos, o sea, poniéndome en su lugar, debió ser muy complicado porque muchos de ese grupo fueron ya personas ya mayores, ¿me entiendes? Que ya tenían como que su vida resuelta, como quien dice, en Venezuela. Y de un día para otro les vio la oportunidad de venirse para acá. Y, y bueno, a comenzar una nueva vida. sí, yo siento que, a ver, uno para emigrar sí deja muchas cosas, o sea, siendo joven, dejas tus amistades, puedes dejar, no sé, que si uno tiene una pareja también quizás puede dejarla de forma definitiva o temporal, pero una persona, a ver, que ya ha hecho una carrera laboral en su país, una persona que ya tiene como un renombre, ¿me entiendes? Y que de repente todo se le vaya de la noche a la mañana como pasó en el 2002, que aquí la gente se quedó sin su trabajo de una forma muy golpeada, muy brusca. Sí, es Mm, complicado. Al menos en mi familia sucedió así con varios de mis tíos que trabajaban en la empresa petrolera y ellos se quedaron sin trabajo. Hubo el caso de uno de ellos que él se fue para Estados Unidos y hasta el día de hoy él incluso es ciudadano y allá se quedó. Y conocí también amigos que sus papás se fueron a Nigeria, se fueron a sí. esos países que uno dice, dime qué país tan random. O sea, lo que pasa es que para uno es un país que está lejos, un país que por el idioma uno dice, o sea, ¿qué tú vas a hacer allá? Y también es como que uno no tiene una noción de qué se hace en ese país. Pero, por Ujú. ejemplo, en el caso de Nigeria sí he escuchado de muchas personas, incluso que llegaron a trabajar con mi papá, aunque mi papá no fue trabajador petrolero, trabajaba en un sector parecido,
que iban a trabajar por meses, o sea, sus empresas acá en Venezuela los cedían, los llevaban para capacitarse, para aprender o para darte sus conocimientos allá en Nigeria. Entonces es un tema de que, bueno, quizás el trabajador petrolero venezolano contó con esa gracia de que luego de 2002 Ujú. pudo, pudo irse a otras partes del mundo a impartir todo su conocimiento. Sí, claro, Pero y o sea, también que esa gente era gente con experiencia, entonces acá como que se aprovecharon en el buen sentido de la palabra de la experiencia de sus profesionales, pues. sí, por Pero supuesto. sí. Aquí yo recuerdo que una de las cosas que insistían mucho los ex trabajadores de PDVSA hasta 2002, que aquí venían personas de Estados Unidos, de Asia, de Japón, de cualquier parte del mundo a capacitarlos y ellos viajaban Ujú. mucho. O sea, era un tema de que PDVSA de verdad estaba entre las Sí. mejores empresas del mundo. Y bueno, ojalá y algún día quizás no vuelva a hacer eso, pero recupere parte del nivel que tenía. Sé que Mm, es muy complicado. Rocío, sí. cuando llega el 2019 y tú dices, ok, me voy, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, me voy, ya lo tengo decidido? ¿Fue algo que llevó tiempo o fue como ese arrebato que uno dice, no, ya, no soporto Venezuela? No, yo creo que en mi caso yo estaba como un poquito preparada psicológicamente para ese cambio, porque yo tengo mi hermana acá, mi hermana ya tiene más de 10 años viviendo en esta ciudad también, y yo ya había venido para acá a visitarla, y yo siempre decía, cuando era pequeña, tenía creo que 11 años la primera vez que vine, yo decía, yo me quiero venir para acá, yo quiero vivir aquí, todo eso. Esto es muy tranquilo, esto es otro estilo de vida. Y pues mi hermana me decía, bueno, termina tu universidad y te vienes. Y bueno, santa palabra, terminé la universidad en diciembre de 2018. Y aquí las universidades tienen como programas para hacer maestría para estudiantes internacionales. Y pues tuve la oportunidad de aplicar para dos carreras. Yo apliqué para ingeniería ambiental y otra que ya no me acuerdo, creo que era análisis de riesgos o algo así. Este, y pues en febrero de 2019, que ya yo tenía todos mis papeles en orden, mi hermana me dice, bueno, vente. Yo me vine como turista, apliqué a la universidad, y, pero al principio, como no tenía seguridad para quedarme todavía porque estaba como turista, aquí el tiempo máximo de estadía para un turista son 90 días. Em, yo eh, estaba aplicando a trabajos mientras esperaba la respuesta de la universidad. Pero para mí encontrar trabajo me costó mucho porque primero yo estaba recién graduada, no tenía ninguna experiencia, también la barrera del idioma, porque aquí se habla noruego y el segundo idioma es inglés, pero, pero igual era una desventaja, pues, porque tampoco tenía ninguna experiencia en inglés, ni tenía ningún como que pasado académico en inglés, ni nada así que dijera como que sí, tú te puedes comunicar bien. Am, y bueno, para mi suerte, o no sé, en marzo, abril, sí, creo que en abril, me llegó una notificación de la universidad que me habían aceptado y para comenzar en agosto de ese año, en el 2019. Y bueno, comencé mi maestría y todo bien. Eh, Fue un choque un poco fuerte, pero de cierta manera ya yo estaba como que advertida de que ese cambio ya venía. Sí, es como una preparación de que, bueno, tú sabes que hay una nueva etapa en tu vida que en algún momento va a llegar y bueno, que tiene como estas ciertas dificultades, ya por allí, por ejemplo, el tema de dos idiomas, de que siento que en Europa pasa mucho eso, de que incluso en países donde hay como que un idioma principal, vamos a poner el caso de España, que todo el mundo sabe que se supone que en todos lados se habla español o Mm, castellano, tienes estas provincias donde se habla vasco, donde se habla, perdón, el Euskera, catalán.
Sí, se habla el catalán. Ajá, O sea, es como que en ciertas regiones o en ciertas comunidades autónomas está estos idiomas que son bien particulares. De repente te vas a Suiza, que también se habla francés, se habla alemán, se habla italiano y todas estas cosas. Sé que Europa tiene esa complejidad de que al menos los países manejan dos idiomas. Entonces sí. no es solo aprender el inglés, que imagínate, si no tenías como esa experiencia de, por ejemplo, mucha gente que va al Sebas acá en Maracaibo, que es como la escuela de inglés Ujú. por preferencia, es como que uno dice, bueno, lo que he aprendido lo he aprendido de las series o leyendo unas cositas así por Instagram, por las redes sociales, y cuando uno se enfrenta a la realidad, es como que, "Ey, ya va, Sí. yo no sé, a mí, bueno, incluso a mí me pasó una vez que yo estaba conversando con una familiar y su pareja es de Medio Oriente, pero habla inglés y su forma incluso de comunicarse, ellos están en un país de habla hispana y él no habla español, ellos hablan es inglés. Entonces, como que me lo iba a presentar y todo lo demás, y yo dije, no, sí, yo le voy a entender el inglés, yo no es que hablo inglés, pero mi comprensión es decente. Según Ujú. Netflix, mi comprensión es decente porque yo entiendo todo lo que dicen en la serie. Y cuando este hombre me ha empezado a hablar, yo dije, no entiendo nada. Y yo me imagino que algo así fue lo que te pasó a ti las primeras veces que te tocó hablar y incluso entender el inglés cuando la gente te Sí, habla, porque una cosa es lo que el actor habla en la serie y es un inglés lindo, entre comillas, entendible. Pero cuando te toca hablar con sí. una persona que te lo machuca, es como, aquí hay un problema. Sí, no, mira, o sea, en mi caso yo estudié en el CEBAS desde, o sea, desde que era chamita, no sé, 10, también 9 a lo mejor, años de edad, pero, y yo decía como que no, sí, yo hablo inglés y tal, y como tú dices, las canciones, las series, tal, no, yo todo lo entiendo, pero fue muy diferente para mí el choque de tener que desenvolverme en un ambiente universitario, que fue mi caso. Em, a mí me costó mucho al principio, yo era muy tímida, no me gustaba hablar, yo llegaba al punto de que si, porque aquí yo me voy en transporte público, yo tomo, aquí se mueve mucho la gente en bus, yo llegaba al punto en que yo decía, ay, por favor, que yo no me consiga nadie en el bus, porque, porque yo no quiero hablar inglés. No sabía qué decir, sentía que lo hablaba mal, que a lo mejor no era así, porque la gente ajá, igual me entendía, y también que mis compañeros de estudio eh, todos teníamos como que un problema similar, porque todos veníamos de diferentes países y el inglés era nuestro segundo idioma. Y a todos nos costaba mucho desenvolvernos en inglés al principio. Um, pero sí, con el tiempo eso fue pasando. También el lenguaje técnico al momento de estudiar, uy, eso para mí era, yo sentía que me estaban hablando, no sé, en chino, porque no entendía nada, El absolutamente lenguaje técnico nada. es un tema. Sí, sí. Que Am, es pero como una bueno, sección del idioma adicional que uno tiene que aprender sobre la marcha. O sea, ujú, el lenguaje técnico es parte de tu carrera, de tu profesión y evidentemente cuando uno va a, al CEBAS, que para quienes no conocen el CEBAS es el Centro Americano de Idiomas o sea, a ver, es como una escuela de inglés avalada por la Embajada Americana acá en Maracaibo. sí, Entonces, bueno, sí, es todo un tema. O sea, te enseñan de una forma general de que tú te puedas defender en la vida, pero en el caso de tu profesión ya es como que un poco mm, sí, más especializado el asunto. sí, Y me dijiste que el tiempo fue un factor fundamental a la hora de adaptarte al idioma, porque, ajá, es como tú estás no eras la única inmigrante, y yo creo que convivían entre sí con la inseguridad de estamos machucando el idioma, estamos sí. hablando horrible. Que hubo otra estrategia o ese apoyo del grupo, como que en algún momento los hizo como reflexionar de que, hey, o sea, vamos a bajarle dos a este asunto, o sea, es como que vamos a quizás tomar un poquito de confianza en esto y ir puliendo el inglés a como vaya dando. Sí, 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 no, y todos estábamos conscientes de eso y era como que, bueno, no nos va a quedar de otra que simplemente hablar y comunicarnos, pues, y lo que salga, que sea como salga. Igual ahí todos nos bombardeábamos entre todos, sí,
tratando de adivinar qué era lo que quería del otro decir, si era que no entendíamos, y bueno, ahí solucionábamos, pues. Pero ya con el tiempo eso sigue, eso pasa. Ya llega un momento que tú dices, bueno, tengo que dejar como que el miedo a un lado y simplemente hablar, pues, porque si no, no voy a salir de abajo, por decirlo así. Sí, y yo creo que eso es muy interesante y es muy importante conversarlo porque yo creo que eso no nos pasa a nosotros solo con el idioma, o sea, nos puede pasar con muchísimas cosas, o sea, con trabajo, con estudios, en la cotidianidad. Entonces es como que tenemos esta expectativa de perfección. Yo siempre Ujú. lo hablo mucho con amigos, lo hablo a veces en terapia también, que es un tema de que uno quiere que lo que esté haciendo salga de la mejor forma posible. Por ejemplo, Sí. este tema del idioma, yo no hablo inglés, yo hablo italiano. Y cuando, sí, o sea, el tipo exquisito que no aprendió inglés, pero aprendió otro idioma por ahí, raro. Este, es una cuestión de que uno quiere que sea la entonación, que sea la pronunciación perfecta, que uno dice, que uno suene como una gente de allá. Sí. Pero, sí, pero eso al principio no va a suceder, incluso si tú no lo practicas, o sea, si tú no te vas a la calle y lo hablas con la gente que lo conoce, o que lo domina, o que toda su vida lo tiene hablando, no vas a alcanzar ese nivel de perfección que tú esperas. O sea, para llegar a ese nivel, tú necesitas como que cometer muchos errores. Y es algo que la Ujú. gente en su cotidianidad no espera de la vida, espera que el resultado sea como que perfecto en la primera. Y no es Sí. así, o sea, yo siento que tú a la hora de emprender lo que sea, a la hora de emprender un trabajo, a la hora de incluso hablar un idioma, tú debes como que comenzar a como salga, porque si no lo haces nunca, es como que si no lo hablas nunca lo vas a aprender y nunca vas a equivocarte para darte cuenta Ujú. en qué tienes que mejorar. Yo creo que es un asunto que para la vida en general es muy importante. Y para el migrante siento que el idioma le va enseñando eso. Es muy importante. Sí. Sí, ¿no? Y aquí también, como te dije, que cada quien tiene su acento. Yo sin pena, yo lo digo, yo a veces a mí se me sale mi acento latino, pero nada, o sea, no me avergüenzo, pues. Eh, de verdad que para mí es como que ha sido un logro lograr desenvolverme en un ambiente universitario y ahora laboral en otro idioma, definitivamente. Sí, eso es triunfar en la vida, definitivamente. Rocío, y ahora que hablas de otras nacionalidades o de otras personas, de otras partes del mundo que también han estudiado contigo, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, ajá, uno acá en la universidad, uno estudia con gente de Maracaibo, gente de San Francisco, o sea, gente de aquí mismo, o sea, gente de su pueblo. Lo más exótico que uno puede conseguir, ha sido lo más lejano que uno puede conseguir, son personas de los Andes. Gente que, Sí. bueno, sí, sí, es lo más lejos y están aquí a 4 horas de carretera de uno. O sea, no es lo Sí, mismo que cuando uno se va a una universidad y, no, mira, yo vengo de India, yo vengo de México, yo vengo de Japón, vengo de Rusia y una cosa loca. ¿Cómo fue esa sí. convivencia con personas de otras culturas? Mira, yo creo que esa experiencia es una de las cosas más bonitas que me ha dejado estar acá. Conocer gente de tantos países, diferentes países, así que como dijiste al principio, de lugares que sabes que existen, pero que en el fondo de tu mente es como que no sé dónde están, están tan lejos que ni idea. Em, pero sí, he conocido mucha gente, más que aquí hay muchas personas del Medio Oriente. He conocido a gente de eh, Macedonia, creo que es. Ajá, sí, sí, Macedonia. Ajá, Que está ahí en la mitad de Europa, está como en el ajá, centro de Europa, por ahí bien metido. ajá. O sea, personas así que me dicen, no, vengo de tal parte y yo tengo que buscar un mapa para medio ubicarme dónde está ese lugar. Pero no, muy, o sea, ha sido muy, muy lindo. Como diferentes costumbres, algunas similaridades, similitudes entre culturas, que yo digo, ay, no, en mi país hacemos esto y tenemos este tipo de comida, y alguien me dice, ay, sí, nosotros también tenemos algo así.
Igual gente de Colombia, gente de Ecuador, mucha gente, mucha gente de verdad, de Alemania, no te puedo decir, son muchas nacionalidades de verdad. Gente de África, gente de Hong Kong, mucha gente de verdad. Y eso es algo muy lindo, de ¿Qué, verdad. cre- qué crees Dime. que uno aprende en ese como coincidir con tantas personas alrededor del mundo? Yo tengo como mi opinión personal, pero quisiera conocer la tuya primero antes de compartir la mía. Uy, Bertale, no sé. Yo creo que lo primero que se me viene a la mente es humanidad. Porque también muchas personas que vienen para acá también tienen como que una situación complicada en su país y pues también están buscando un futuro mejor y, y pues eso te da un poco de como conciencia, eh, no es que no estás solo en una situación así, eh, y estar como que informado también de cosas que pasan en otros países, porque al fin y al cabo te estás rodeado de estas personas y para mantener como que como ver como una relación viva, supongo, no sé cómo explicarlo. Um, Tienes que tener un poquito de tacto, ¿sí me explico? Ok. O sea, Este, sí, yo siento que el convivir con personas de otras nacionalidades como que te saca o saca uno de como de una mirada muy micro que es la realidad de, no sé, la realidad de Maracaibo, la realidad de Venezuela y te lleva a ver las cosas de una forma como que un panorama mucho más amplio, que es esto de hay cosas del mundo que uno no conoce, es como ni sí, remota idea. Y cuando interactúas con las personas, justo lo que tú decías, es como te das cuenta de que incluso hay luchas muy similares. O sea, es sí. como que hay situaciones en las que, bueno, uno dice, esta persona está pasando por lo mismo que yo, de una forma quizás un poco distinta, pero me entiende, pero me comprende. Y hay otras personas que dicen, hey, ellos están peores o están Ujú. mejor. Sí. En esa situación uno es como que reflexiona, agradece y también como que ve la historia de otros países y dice, bueno, esto quizás puede mejorar, esto quizás puede cambiar, esto quizás puede seguir estando así. Mm, Y, por ejemplo, a mí me pasó, yo no he tenido la experiencia de ir al extranjero, pero sí he conocido, como tú sabes que aquí, ajá, en Venezuela hay muchas personas que sí. migraron y Ujú. uno ha tenido esa oportunidad de mezclarse con otras culturas. Pero Sí. recuerdo que hace poco estaba viendo el documental de Afganistán, Ujú. de este chamo que vino a Venezuela, a la extienda, y es como que a uno le dicen Afganistán y uno se imagina es una gente echando plomo, o sea, unos Exacto. talibanes echando plomo, plomo todo el día. Pero cuando alguien va y te muestra la realidad o parte de la realidad y conoces también o a través de esos videos ves a alguien, a una persona que vive allá, que no es un talibán, que es una persona que, bueno, que está echándole ganas a la vida, como también quizás uno lo está haciendo aquí o como tú lo estás haciendo allá en Noruega, tú dices, tú empiezas a ver las cosas de una forma diferente. Tú dices, este país o este lugar, aunque es desconocido para mí o mi imagen de esto es solo guerra o es solo conflictos, hay personas que realmente sí están esforzándose por salir adelante y Ujú. hay como que en este lugar que por las noticias vemos que es tan malo, hay destellos de bondad también. Y creo que eso nos Ujú. vuelve como más empáticos y también a tumbar muchos estereotipos. Sí, eso te iba a decir. Me encanta que lo hayas tocado. Esa palabra, estereotipo. Creo que uno también, por eso mismo de esa falta de contacto con el exterior, uno se crea cosas o simplemente se crea una idea de personas o de países o de cualquier cosa, que no son del todo correctas. Como te digo, aquí yo, ya ahora que mencionas Afganistán, he conocido gente de Medio Oriente, no de allí específicamente, pero por ejemplo, eh, que dicen que personas que cerca de mi círculo social, o para ser más específicos de mi círculo familiar, y si me escuchan, bueno, que me escuchen, que se ponen como que, por ejemplo,
no, que los árabes son XYZ, son países que viven en guerra y qué tal, que las personas, o sea, que tildan, por ejemplo, a las personas de ser malas, ¿me entiendes? Claro. Eh, Cosas que sí, puede que cada país tiene sus personas y tiene sus delincuentes y tiene sus guerras, sus luchas, etcétera, etcétera. Pero también hay gente que, que trata de ir más allá y de no caer en esas cosas, que están tratando también de buscar algo mejor. Am, y eso también es algo que uno se da cuenta aquí, pues aquí hay mucho estereotipo, que uno se crea muchos estereotipos de cualquier cosa, que no siempre es correcto. Sí, eso, yo creo que eso es parte de lo que es la economía cognitiva. O sea, pues yo para, a ver, ahorrarme quizás el trecho de conocer a las personas, de evaluar o de hacer quizás como una, no sé si un juicio, pero sí como desarrollar unas características de cada persona de forma individual, uno simplifica la información. Ujú, O sea, sí. uno dice, colombiano si no lo hace en la entrada, lo hace a la salida. Viene, sí, hay gente que dice de los italianos que los italianos son unos tramposos, o sea, es como que entonces uno va creciendo con todos esos estereotipos, pero uno se va dando cuenta de que incluso mucha gente fuera del país puede tener estereotipos del venezolano que, Ujú, o sea, de verdad, tienen para, o sea, nos han como generado muchos estereotipos que en parte mucha gente les ha dado esa experiencia, o sea, como que les ha dado a probar esa experiencia y se quedan solo con eso. Que si los roba maridos, que la gente mala que se va a robar y este asunto. eso, Pero sí. que somos mucho más. Incluso, bueno, fíjate, ahora que tocas el caso de la gente árabe, aquí yo recuerdo el caso de mi papá que él decía que por su casa, estoy hablando de los años 60, había un turco que pasaba por su casa y él lo único que hacía era molar cuchillos, o sea, ese era su trabajo. Sí, y él todos los días iba y estaba, él decía que trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, y el señor poco a poco fue como que elevando su estatus socioeconómico, su nivel económico, y se convirtió luego en una de las personas más adineradas de Cabimas, es donde vivió mi papá. Y eso a mí, por ejemplo, de las personas árabes, yo admiro, pero empezando que admiro muchísimo su comida. A mí me encanta la Uf, comida árabe. sí. O sea, es una cosa de locos. O sea, el shawarma, o sea, la gente árabe que me Ujú, está diciendo que lo quiero. Y el tema de que, bueno, quizás si ellos como, como quizás continentes, o sea, como zona del mundo en la que no hay, si no hubiesen vivido tantas guerras, yo siento que ellos serían una potencia sí. científica, en la arquitectura, en muchísimas cosas, de verdad, yo siento que son unas personas muy trabajadoras y nos hemos quedado también con la parte de la guerra, con la parte de la violencia. Y bueno, de verdad que el viajar te convierte en ciudadano del mundo. Yo siento que Ujú, cuando uno viaja y conoce a otras personas, ya tú dejas de ser como que el ciudadano venezolano, la persona que pertenece solo a este lugar, sino que comienzas a pertenecer a muchas partes del mundo. Y eso te ayuda a levantar o a quitarte muchas ideas o preconceptos que uno tiene de la gente. Y cuando te das cuenta es muy diferente. Somos muy parecidos, aún en las sí. diferencias de lenguaje, religión e ideología. Sí, incluso te ayuda a, como que a moldear tu manera de pensar porque empiezas a escuchar eh, opiniones desde distintos puntos de vista, diferentes perspectivas, así, ideologías, eh, muchas cosas que de verdad te cambian, pues. Y Sí. eso es algo es interesante de vivir. Es como te permite construirte como persona, construir tu Sí, propio criterio. ujú, sí, definitivamente. Y creo que es más chévere así porque lo haces como de una forma independiente. O sea, es como, no es esto de que estás sentado quizás en un salón de clases o estás viendo televisión y en función a eso vas construyendo tu criterio, no, sino que tú en la calle con la gente, Ujú, tratándolos, tú dices, esta es mi opinión de la vida, del mundo, y es bastante interesante, de verdad. sí, de verdad que sí. Rocío, y me da risa, nos fuimos al medio así de la historia de una vez, la migración tan. Ahora te pregunto, ¿qué te costó dejar a ti
en Venezuela? O sea, a ver, familia, amigos, aunque ya tú venías como preparada y yo siento que eso es muy importante, pero hay un punto en el que quizás uno a veces como que se quiere aferrar a algo y sientes que eso te pasó o que fuiste muy desprendida y dijiste, no, lo que hay en Venezuela, chao, ya esto es No, temporal. no, mira, lo que más me ha costado a mí y todavía me cuesta mucho es definitivamente mi familia y mis amigos. Este, eso es algo que uno no, yo creo que nunca me lograré desprender de eso. La gente, el calor de la gente, eso es algo que no se encuentra. Yo creo que ni aquí ni en ninguna parte. No es absolutamente lo mismo, para nada, ni parecido. Justo eso te iba a preguntar. Uno aquí es como, ok, uno vive como que en compañía siempre, aun Sí, cuando uno quiere sus momentos de soledad, uno es como que, mira, no sé, vamos a tomarnos algo, vamos a salir, vamos que, o sea, es como que uno siempre tiene un plan. O sea, es como el fin de semana uno sabe que uno va a hacer sí, algo, hay algo que hacer, pero uno no sabe todavía, pero sabe que va. sí. ¿Cómo es esa diferencia Venezuela, Noruega? O sea, ¿cómo es la gente a la hora de establecer esos vínculos sociales? O sea, ¿cómo es? Am, a ver, yo vengo de una familia enorme, enorme. O sea, por parte de mi papá nada más, mi papá eran 11 hermanos. Y somos muchísimos primos, pero ajá, ahora debido a la situación del país, muchos estamos como que repartidos a nivel mundial. Pero era así, en Venezuela era así, los fines de semana algo hacíamos, incluso entre semanas siempre nos veíamos, estábamos en contacto, ¿me entiendes? Y eso era algo que a mí me gustaba mucho, yo lo apreciaba porque yo sabía que en algún punto yo me iba a ir y que ya no iba a tener eso más nunca, o por lo menos temporalmente por un largo, largo, largo tiempo. Pero aquí, um, sí, tú puedes salir con amigos, como te dije, o sea, he conocido mucha gente y sí hay gente que está abierta a salir y a encontrarse que si los fines de semana o tú estableces tu círculo social, pues incluso también yo tengo mi círculo social con venezolanos. eh, y es algo que también agradezco porque me dan como que una sensación a veces de que estoy como cerca de casa, ¿me entiendes? Como estoy con gente que comparte mi misma cultura o mi misma, sí, como que manera de socializar. Sí, que hablan el Um, mismo idioma en todos sentidos. sí, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Mis amigos, por lo menos los venezolanos que viven acá, ya ellos tienen también muchísimo tiempo aquí y yo siento que para mí ellos son más noruegos que venezolanos. Este, es diferente, es diferente. Incluso, o sea, te puedo dar el ejemplo de que uno, no sé, en Venezuela se sienta en algún transporte público o en algún lugar y uno habla con el taxista o con la señora que tiene al lado en la cola. Cualquier cosa, aquí no, aquí la gente es cerrada en ese aspecto. Um, pero es como que ellos establecen su burbuja personal, por decirlo así. Sí, tienen como su metro y medio de distanciamiento social también a la hora de conocer gente. O sea, Sí, no es solo contacto físico, es solo a la hora de tener sí. relaciones interpersonales. Mm, Y así como tú dices, o sea, por ejemplo, en el caso, a mí me pasa de que yo me monto en un taxi y yo es como, vamos a hablar, vamos a sí, conocernos, o sea, un punto de vista, una música, un asunto. Y esa persona se vuelve como que un amigo tuyo. O sea, yo, por ejemplo, sí, hace poco yo tengo un taxista de confianza que, bueno, tú sabes, yo no sé si tú te acuerdas de los cautos, que es ese grupo que son como 800 conductores que lo único que tú lo haces pedir en un grupo y ya. Entonces, ok. uno es como muy, o sea, aquí uno es tan amistoso, tan gente, tan todo lo demás, que ya uno es como que no dices, no, esta es la persona con la que yo prefiero viajar siempre. Entonces, es un tema, sí, es como que ya uno incluso se apega o le agarra cariño a los taxistas, ¿me entiendes? Y Sí, siento que afuera no es así, no es así. no, Y cuando uno escucha Noruega, por eso es que me llama tanto la atención, porque por ejemplo,
hay un chofer, hay un piloto de Fórmula 1, Valtteri Bottas, pero él no es, no sé si es noruego, él creo que es finlandés. Y él habla de que en su país la gente es como muy fría, o sea, dice, Sí, nosotros preferimos la soledad. Son esos países del norte de Europa que uno dice, no, esta gente nació sola y se murió sola. sí, Entonces, entonces, imagínate uno que viene como de eso de, hey, una reunión, un asunto, una familia grande, vernos todos los días, compartir la fiesta, la gaita, un asunto, un desmadre por acá. Sí siento que es como un choque muy fuerte, ¿no? sí, y mira, yo en verdad no me he dedicado completamente a como que a involucrarme con gente noruega, o sea, originales. Este, Que no son de la o sea, planeta, pues, o sea, no sí, son piratas, pues. sí, sí, exacto. Yo creo que más que todo también es por el idioma, porque tampoco me he dedicado a aprender completamente el idioma, sino que mi enfoque siempre fue el inglés, porque ajá, estaba estudiando en inglés y mi círculo social era en inglés y en verdad mi prioridad era esa. Pero las pocas personas noruegos que conozco, sí siento que son así, son como que fríos o eh, no sé, no es lo mismo. O sea, es como le Eh, falta un toque de sal, hay que ponerle un poquito de sí, sal. sí, y Ok. uno, o sea, uno para ellos es como que lo exótico, ¿me entiendes? Como que, wow, vienes de un país, no sé, tropical. Sí, sí. Y por ejemplo, yo que claro, cuando entro en confianza yo soy pura risa y echo broma y todo lo demás y para ellos es algo como que, wow, porque tú eres así? No entiendo, ¿me entiendes? Pero es muy diferente, de verdad. Y sientas que quizás esas diferencias de personalidad bueno, en el noruego y el venezolano, sientes que influyen mucho a la hora de ellos construir su sociedad o sus instituciones. ¿Cómo así? O sea, a ver, yo siento que nosotros tenemos una virtud, pero también tenemos un defecto muy grande, y es que al ser nosotros como quizás unas personas muy, muy amigueras, también solemos ser un poco condescendientes, y a la hora de nosotros quizás hacer sociedad, por ejemplo, a la hora de establecer un orden como país, siento que eso nos ha costado demasiado, porque es como que, por ejemplo, el caso de los políticos, si va a robar, bueno, si va a robar, me cae bien, que robe, ¿me entiendes? O Ok. sea, y siento que al menos estos países, como por ejemplo Noruega, te dan otra pinta de que, hey, o sea, esto no es igual allá, o si ocurre, sucede como que la incidencia es menor. Si sientes como que esas características de la personalidad del ciudadano allá, como que quizás eso les ha permitido como ser un poco más transparentes, de que la gente pueda confiar un poco más en sus instituciones y en la gente en general. Mira, yo creo que aquí como que esos niveles de confianza, por decirlo así, si se les quiere llamar así, están como muy marcados. Eh, Esa cultura, aquí el sistema es, eh, como por decirte algo, el sistema establece una serie de reglas y ellos esperan que el ciudadano las cumpla. Y si no las cumples, es como tú lo vas a tener en tu conciencia si no las cumples, porque estás siendo un mal ciudadano. Ellos están confiando en que tú estás cumpliendo con esos reglamentos. Pero si, por ejemplo, el sistema se da cuenta de que tú no lo estás haciendo bien, entonces, bueno, ya pelaste, ya rodaste. Eh, pero no, en verdad no creo que haya influenciado, no creo que haya influenciado mucho. Ellos están como muy arraigados a su cultura y a su manera de pensar, diría yo. Eh, es un sistema muy bien establecido y uno como inmigrante se tiene que adaptar a esas cosas. Es ¿Crees que algo te, que creo que este es un comentario muy general, creo, pero creo que lo resumiría así en pocas palabras. Chévere. ¿Crees que te costó a ti adaptarte a eso, como al sistema noruego, luego bueno, nuestras amplias libertades?
Mm, no sé, yo diría que no, porque creo que es una organización que las sociedades necesitan, ¿me entiendes? Yo como que muy en el fondo de mi corazón desearía que una organización así, un sistema así, lo tuviera Venezuela, porque ayuda como que a formar tu sociedad, a moldear tu sociedad, la manera de pensar, la manera, o sea, la cultura de, de, de no aprovecharse uno del otro, de hacer siempre el bien, ¿me entiendes? Este, sí, creo que no me costó adaptarme. Yo creo, No sé, creo que no. yo, yo creo que cuando uno tiene la idea clara de que quiere emigrar Sí, para mejorar su calidad de vida y que tú quieres, o sea, sabes que tienes como que adaptarte a ese lugar, uno va como en búsqueda también de ese orden. Cuando yo hablaba creo que hablaba con Fabiana, que fue el episodio de Exiliada en Inglaterra, ella me decía lo mismo, o sea, es como que tú te vas buscando, y bueno, es algo que creo que han coincidido la mayoría de las invitadas, que cuando se van de Venezuela están buscando ese orden. O ujú, sea, sí, de que, por ejemplo, tú sabes que tú vas a otro país, estás manejando y sabes que cuando hay una luz roja, tú vas a parar en esa luz roja y cuando hay una luz verde, que exacto. va a venir una persona loca del otro lado porque se tragó, se comió su luz roja y te va a Sí. chocar. Por ejemplo, aquí Ujú. pasa, además, aquí el semáforo es un adorno. Bueno, mira, aquí o sea, ya que estás dando el ejemplo del semáforo, aquí es Ok, tanta la cosa que aquí ni siquiera como que el sistema de tráfico no se basa en semáforos, sino en lo que se le llaman rotondas, redomas, como lo quieras llamar. ¿Ok? ok, Entonces, tú lo que tienes que esperar es que la persona de la izquierda, o sea, tú, si no viene nadie de tu lado izquierdo, entonces tú puedes avanzar. Tú puedes cruzar o puedes seguir, pues. Pero aquí rara la vez que ves un semáforo. Dios mío. Y tú estás confiando de que cuando tú vas a cruzar, la persona que está del otro lado de la rotonda no va a atravesarse hasta que tú pases. O sea, es O sea, confianza al máximo. sí, 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 de verdad que sí. Este, o sea, ahora que pones ese ejemplo del semáforo, pues. Interesante, la verdad, no lo sabía y quizás yo intento pensar en una rotonda aquí en Maracaibo y yo creo que las únicas redomas que están aquí en Maracaibo son las de Indiomara y bueno, ya esas son Ajá, de San Francisco, la de la Coromoto. Y aún cuando uno está manejando, uno dice, Dios mío, qué complicado, porque es que uno sí, tiene que estar pendiente de los cuatro lados de que no te vayan a chocar, porque uno dice, donde sea está el peligro. O sea, ujú, es confianza al máximo, la sí, verdad. sí, sí. Y Rocío, ¿dónde crees tú que está la falla aquí? O sea, que uno dice, porque hay algo que me gusta mucho que te dice como que, bueno, esto del aprender a no aprovecharse del otro, o sea, como esto, quizás esta construcción de los valores, ¿dónde crees tú que está el error? O sea, ¿tú crees que está en la casa? ¿Tú crees que está en la comunidad? O sea, ¿dónde crees que fallamos nosotros para quizás no tener ese sistema como en Noruega? Sí, mira, yo creo que todo comienza desde la educación, tanto, tanto desde los colegios, universidades, hasta desde la casa. Eh, Porque sí, o sea, en general, todo, yo creo que todo se basa en la educación, porque tú al formar un niño para que haga o no haga ciertas cosas o para que sepa lo que está bien o lo que está mal, eso lo tienes que hacer desde pequeño. Tienes que formar a ese ser para que haga lo que debe o que no debe. Lo que está bien, lo que está mal, sepa diferenciar las cosas. Creo que nosotros fallamos allí, por allí, en verdad. Sí, hay algo que nosotros, yo creo que es un problema que no sé cómo explicarlo en gran medida, pero siento que la educación se basa mucho en lo que te enseñan en la escuela. Es como que, mira, uno como papá, al menos yo no sé, son casos muy personales, pero por ejemplo, sé que hay padres que es como que, ok, aprende esto, te dan como tu enseñanza de valores, tu enseñanza de convivir con la gente,
de respetar al ciudadano, de respetar las normas, respetar ese orden. Pero hay otros casos en los que es como tú ve a la escuela y lo que te enseñan en la escuela eso es, pero al mismo tiempo el mensaje de lo que te están enseñando con la realidad es totalmente diferente. Y cuando uno empieza a crecer aquí, tú te das cuenta de que te enseñan una cosa, pero que la realidad es que eso que te enseñan, luego la gente te dice, no, eso es paja, y es como que tampoco lo puedes seguir porque si no la gente te va a pasar por encima. Es como, por ejemplo, uno en el colegio le enseñan educación vial. Yo recuerdo esa materia que uno la ve como en cuarto grado, sí, creo que Ujú. cuarto y quinto grado, que es como educación vial. Entonces a ti te enseñan la señalización, el semáforo, la cosa, los peatones, la ciclovía. Y bueno, fíjate, un tema como la ciclovía y cuántos ciclistas atropellados en Maracaibo al año hay, o gente, sí, gente herida, gente que matan, que va en la bicicleta, accidentes. Entonces, como que tú te das cuenta de que hey, esto no es así. Entonces, como que uno ya va creciendo con esa idea de que te lo enseñaron, pero que en la práctica no es así. Claro, Y sí, pero allí creo que ya también va más allá de lo que uno aprende, porque uno lo puede aprender, ¿me entiendes? Pero si tú al crecer y al darte cuenta que en la vida real, como, como decir, ese aprendizaje que tú obtuviste no se lleva a la práctica, ya ahí tú dices, ok, ¿como para qué? Pero eso también pasa porque creo que ya ahí voy otra vez al sistema. Si el sistema deja que estas personas, por ejemplo, atropellen a los ciclistas, atropellen a los peatones, que los peatones se atraviesen así como así, entonces ya allí ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Porque si eso fuese, por ejemplo, penalizado, entonces la gente lo haría menos. Ese es mi por punto de vista. supuesto, La sí, gente lo haría sí. menos y ya tú ahí tú agarras conciencia de lo que tú debes y no debes hacer. Sí, eso es importantísimo. O sea, no es como que decir, no, es solo esto. O sea, es como que también hay un problema institucional, evidentemente, problema Sí. del sistema y también algo que, bueno, quizás desde nuestra casa nosotros podemos ir haciendo algo. Y me da mucha risa porque yo en este punto estoy diciendo, que ¿cómo conectamos todo lo que hemos hablado con quizás con la salud mental? Pero esto es muy importante porque la salud mental también tiene que ver con el convivir con los demás. Ujú. Y esto es Sí. como que uno de los principales aprendizajes que la persona tiene en el exterior, de que tienes que convivir con otras culturas, con otros idiomas, con otra forma de ver la vida. Y Sí. acá en Venezuela también nosotros como ciudadanos debemos aprender a convivir entre nosotros mismos. Aunque tengamos la misma cultura, somos personajes completamente diferentes y debemos aprender a vivir con cada uno de ellos, incluso a vivir con la ley, a vivir con el Ujú. orden. Y Sí. justamente esto que tú dices, ya cuando tú creces, o sea, cuando uno tiene esa conciencia del bien y el malo, de lo que conviene y lo que realmente no conviene, y pensar a veces más allá de lo que a uno le conviene como persona, sino lo que nos conviene a todos como sociedad, es esto de que, ok, tú ves que esto en la práctica no se cumple, pero ya tú evalúas si realmente eso no está funcionando porque la gente ha decidido que eso sea así o por otro tema. Y en función de eso uno decide, ya es como que apelas a tu conciencia, ok, lo hago en función de que todo mejore al bien colectivo o sigo pensando en mí. Y bueno, que esto se vaya dando como suceda. Creo que es muy Sí. importante como este trabajo No de... hay. Y, o sea, tú al adaptarte a este orden, al desenvolverte en un ambiente así, o al concientizar de lo que está bien, lo que está mal, tú al ir a la calle, ¿cómo te explico? A ver, tú usas este aprendizaje, ok, por ejemplo, no me voy a atravesar porque un carro viene cerca, o yo sé que me puedo atravesar y que el carro no me va a atropellar porque sabe que yo estoy pasando. Esas cosas básicas te dan como que, no, tú como que en el fondo de tu mente, tú no te preocupas sobre estas cosas porque ya sabes que las cosas van a funcionar. Y o sea, para mí, yo siento que eso es como una especie de tranquilidad o de estrés que no tengo en mi mente porque la sociedad me lo permite, ¿me entiendes? Claro, hay esa confianza mutua y, Sí. yo creo que el ejemplo de la rotonda es lo mejor.
O sea, porque, o sea, a mí me gustó muchísimo porque sí, o sea, tú confías en el conductor que está a tu izquierda de que, Ujú. bueno, él va a avanzar o no se va a atravesar y en función a eso ya tú entras y, o sea, cuando necesitas como un nivel de sincronía para tú ya meterte y entregarte y seguir circulando. O sea, porque aquí yo creo que uno es como golpe y cuida y Sí. creo que sí, es necesario justamente aprender esa convivencia. Y yo lo veo en ciertas comunidades, que cuando la gente se organiza y establece esos acuerdos, quizás puede estar mal, como que su realidad puede estar mal de comienzo, pero logra resolver problemas. Y yo siento que una vez que tú, porque hay confianza en que cada uno de los actores que está involucrado puede hacer algo y se compromete a hacer algo por ese problema. Y siento que eso como aprendizaje, ahora que tú compartes esa experiencia y la gente que nos está escuchando, que está en cualquier parte del mundo o que vive acá en Venezuela, le quede eso de que, a ver, aprendamos un poco a convivir entre nosotros. O sea, eso también es salud mental. Y fíjate, Ujú. esto de que tú dices, uno sale a la calle con ansiedad, uno sale a la calle con Sí. estrés, o sea, uno está como en un sentido de sobrevivir, o sea, como Ujú. de luchar con la misma gente. Sí. Y cuando se construye esta confianza, tú vas con tranquilidad a la calle. O sea, es como que realmente el tiempo o el esfuerzo que tú debes invertir en trabajar, en estudiar, en hacer otras cosas, quizás con mayor importancia o con mayor trascendencia, te puedes dedicar de lleno a eso y no es como que dejaste el 75% de tu energía en la calle Sí, intentando montarte en el bus, por ejemplo. totalmente, exacto. Ahora, Rocío, tengo dos preguntas para ti, Ujú. para cerrar. La primera es, ¿qué mensaje en función a todo lo que tú has vivido, en torno a todo lo que tú has aprendido en Noruega, qué mensaje le dejarías a las personas que están alrededor del mundo, los venezolanos que así como tú se han ido y bueno, están como y quizás lidiando con estas cosas? Uy, mira, yo creo que hay que ser un poquito, hay que ser un poco mente abiertas, adaptarse al cambio. No es fácil, eh, pero uno siempre tiene que pensar en su meta, qué es lo que quieres para tu futuro. Am, y en base a eso, pues adaptarte a como adaptar tus necesidades y lo que tú quieras hacer en base a eso. En verdad creo que esa adaptación al cambio es muy importante. No es fácil, pero es necesaria y eso al final de todo es algo gratificante. Qué Sí. bueno, qué bueno. Y cierro con esta. Si algún día Venezuela se arregla, como yo siempre lo digo, o sea, es como, porque la gente dice, no, Venezuela ya se arregló porque, no sé, la Vinotinto ganó ayer. Y yo digo, bueno, si la Vinotinto gana 4 juegos seguidos, yo voy a decir que se arregló Venezuela, pero todavía no. A veces pierde y me desilusiona y digo, ya estamos igual. Si Venezuela se arregla de verdad, ¿tú considerarías volver? Mira, esta es una pregunta muy difícil. Por eso la No, dejo de última. sí, ah, son tantas cosas. Ah, no te sabría dar una respuesta directa. Yo creo que depende de muchas cosas, porque de aquí a que Venezuela pueda tener esta tranquilidad y seguridad que yo tengo aquí, creo que tienen que pasar muchísimos años. Volver a Venezuela implica también comenzar mi vida de cero, porque obviamente yo allá no tengo absolutamente nada. Ah, mi familia, como te dije, somos muchísimos y yo lo que extraño de Venezuela es mi familia, es mi gente. Y al estar todos dispersos, yo siento que no hay nada que me está Llamando de arraigando. regreso. Sí, sí. Este, sí, en verdad yo creo que tienen que pasar muchísimas cosas, se tienen que alinear las estrellas
para que yo decida regresar. Me encantaría regresar de visita, me encantaría regresar una que otra época. Regresar un noviembre, diciembre para la feria. Sí, sí, de verdad que eso es otra cosa que a mí las navidades a mí me mata. Yo las paso muy mal. Incluso, o sea, aparte de que tengo familia aquí, no es lo mismo. Estar con mi gente de verdad es algo que me hace mucha falta. Pero, pero pensar en la seguridad y en la calidad de vida que yo puedo tener aquí, siento que tiene que pasar mucho, mucho tiempo para que yo pueda sentir lo mismo en Venezuela, desgraciadamente. Tú tienes pusiste la vara muy alta, o sea, desde Sí, Noruega a Venezuela, sí, es muy alta la vara. sí, Pero sí. me gusta esta pregunta y me gustan más las respuestas porque yo siento que no hay un sí o no definitivo y que depende de muchos criterios. Y yo siento que esos criterios, o sea, es como tú dices, calidad de vida, seguridad, confianza, al largo plazo, a uno como ciudadano, como país, a uno le importa como escucharlo porque tú dices, tenemos que trabajar en esto. O sea, Ujú. independientemente de que la gente regrese o no, porque como tú dices, ya tú vas construyendo tu vida en otro país, en otro lugar y básicamente volver a Venezuela es empezar de cero. Sí, Entonces, cuando tú vas construyendo estas cosas desde tus acciones individuales y en lo colectivo, porque al fin y al cabo no nos sirve nada como que se quede en acciones individuales cuando necesitas que eso incluso, no sé si contaminar es la palabra, pero que eso pueda contagiar al sistema, esas cosas que uno sí. espera, que eso pueda cambiar. Ujú. Entonces ya tienes como una noción de qué es lo que hay que trabajar para los que están aquí y para las generaciones venideras y que quizás no tengan que sufrir esta desconfianza o estas cosas que, bueno, en el tema de la salud mental nos han afectado muchísimo y a personas como tú les dices, mira, tomé la decisión de irme porque estoy buscando algo mejor y que es lo más sensato. Entonces, cada uno busca lo que siente que es mejor. Sí, Este, pero bueno, en el camino eso nos ha costado que, por ejemplo, la familia se nos desintegre, porque, a ver, yo sí. estoy aquí, pero en mi caso mi familia no está numerosa, pero ya a partir de este año, incluso este diciembre, yo tengo que plantearme la realidad de que mi familia está regada por el mundo, porque antes era como que me quedaban estas tres personitas que yo digo, no, la Navidad va a ser chévere con ellos porque sé que siguen estando allí, pero ya no están, ya se fueron del país, entonces es como que amigo, tienes que afrontar la realidad. Entonces, es todo un tema y de verdad, Rocío, te agradezco por Sí, este espacio y contar tu experiencia y no solo contarme a la gente que va a escuchar esto y sé que va a ser de mucha utilidad y como de crecimiento a la persona. Siempre hay algo, uno dice, bueno, pero quizás lo que yo estoy diciendo, mi historia es la de uno más, pero esa historia conecta con alguien y sé que a alguien le va a tocar y le va a servir como ese impulso. sí, de verdad que es como una tranquilidad cultural lo que yo conseguí aquí. Sí, tranquilidad personal, o sea, algo que puedo encontrar en comunidad, ¿me entiendes? Em, y creo que eso sería genial tenerlo en Venezuela. Y que nosotros como sociedad lo podamos construir. Suena, a lo mejor será un poco básico para algunas personas, pero es algo que de verdad, después de que lo vives, te Es un cambia la reto, vida. Sí, sí, te cambia la vida, de verdad. sí. Bueno, Rocío, de verdad, muchísimas gracias y bueno, espero que este episodio ruede y llegue a muchísimas personas, de verdad. A ti por darme la oportunidad de participar en esto. Espero que te deseo el mejor éxito del mundo y que logres todo lo que te propongas. Muchísimas gracias. Igual para ti, ya estás triunfando, de verdad. Gracias, gracias. Amén. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este quinto episodio de Exiliados, en la segunda temporada del podcast del psicólogo de bolsillo. Si te gustó este episodio, pues, y si estás en YouTube, puedes darle mano arriba y suscribirte al canal del psicólogo de bolsillo y escuchar todos los episodios anteriores de esta temporada de Exiliados y la primera temporada del psicólogo de bolsillo. Y si deseas atención psicológica, no importa si estás en Maracaibo, no importa si estás en Noruega, si estás en cualquier parte del mundo, Psicólogo de Bolsillo te acompaña en
este proceso en tu proceso a través de atención psicológica presencial en la ciudad de Maracaibo y online a cualquier parte del mundo. Toda la información está en @profhd en Instagram y www.psicologodebolsillo.wordpress.com. Será hasta un próximo episodio de esta serie de Exiliados. Chao.